del Programa de Ingeniería Ambiental de la UNAM. A continuación les voy a presentar el ciclo del oxígeno. Para saber cómo se desarrolla el ciclo del oxígeno, debemos saber primeramente qué es el oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro e inodoro que condensa en un líquido azul pálido. Debido a que es una molécula de pequeña masa y apolar, tiene puntos de fusión y ebullición muy bajos. Es el elemento más abundante en el planeta Tierra, ya que supone el 21% de la atmósfera. En la corteza terrestre constituye el 46% de la hidrosfera y el 58% de la litosfera. ¿Cómo se formó el oxígeno atmosférico? Los gases que constituían la atmósfera primitiva de la Tierra se produjeron en su mayor parte como consecuencia de erupciones volcánicas. Dichas emanaciones estarían formadas básicamente por agua y dióxido de carbono, pero no de oxígeno. El oxígeno elemental se tuvo que formar a partir de estos compuestos. Probablemente el oxígeno empezó a formarse por hidrólisis del agua provocada por la radiación solar. Se piensa que alrededor de un 1% del oxígeno libre se pudo producir por este proceso. La mayoría del oxígeno se formó como consecuencia de la actividad fotosintética de las algas marinas. ¿Qué es el ciclo del oxígeno? El ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. Al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso. Esto significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde allá sin estar combinado con algún otro elemento. Aquí vemos una imagen que nos representa el ciclo del oxígeno. Para entender más claramente cómo se desarrolla el ciclo del oxígeno, vamos a ver un paso a paso. El primer paso para que el ciclo del oxígeno se desarrolle es que las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis que se libera al aire. Después de ello, el oxígeno pasa directamente a la atmósfera. Después de este proceso, los animales, los seres humanos y demás seres vivos, autótrofos y heterótrofos que respiran obtienen oxígeno y este pasa a su cuerpo donde es llevado a las células y tejidos para que estos puedan funcionar. Como cuarto paso, una vez que el oxígeno ha sido utilizado por los seres vivos, regresa al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono, CO2, que es la unión del carbono con el oxígeno. Luego de esto, las algas en los océanos y las plantas verdes de la Tierra absorben este dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesitan para vivir. Por último, este oxígeno como resultado de la fotosíntesis, las plantas liberan el oxígeno al aire y así se completa el ciclo. El ciclo del oxígeno se resume de la siguiente manera. Primero están las plantas, luego de esto pasa a ser oxígeno atmosférico. Va a los seres vivos que lo consumen para su respiración. Luego de esto sale como desecho, como dióxido de carbono atmosférico, el cual regresa de nuevo a las plantas para ser transformado por medio de la fotosíntesis en oxígeno. Vemos una imagen más resumida de lo que significa el ciclo del oxígeno. El oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen una de las principales funciones como es la respiración. Este elemento es imprescindible para los organismos. Sin él, mueren en un tiempo que varía de segundos a horas. Según sus capacidades. Gracias al proceso de la respiración, el oxígeno es llevado a las células para que éstas puedan obtener energía y funcionar de forma óptima. El oxígeno es un elemento químico no metal que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Constituye alrededor del 20% de la atmósfera de la Tierra y las plantas son las únicas capaces de producirlo, como producto de su proceso de fotosíntesis. Solo el nitrógeno supera al oxígeno en abundancia en la atmósfera. En la biosfera, que es la capa donde habitamos todos los seres vivos del planeta, las aguas son las principales generadoras de oxígeno, pues las algas reemplazan un 90% de todo el oxígeno que se usa. Las plantas terrestres hacen el resto.
Se sabe que hace millones de años, cuando la Tierra aún era joven, organismos primitivos que comenzaron a realizar la fotosíntesis permitieron que el oxígeno creciera en abundancia y que criaturas con vida pudieran existir. A través del complejo proceso de la evolución, los seres vivos dominaron el planeta, por lo tanto, la existencia de oxígeno en la atmósfera es gracias a la actividad fotosintética de muchos organismos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis consiste en la fabricación de alimentos por medio de la luz, a partir del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, desprendiendo oxígeno. Se realiza durante el día porque es imprescindible para que se realice a la luz del sol. La fotosíntesis tiene lugar en las hojas. El tallo lleva a las hojas la savia bruta y recoge la savia elaborada. En esta imagen observamos lo que es la fotosíntesis. De día las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración, pero desprenden más oxígeno que dióxido de carbono. La importancia de la fotosíntesis. En la importancia de la fotosíntesis podemos ver que es la que produce la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria utilizada por los seres vivos. En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante para los seres vivos. De la fotosíntesis también depende la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Es el equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis. Y por último, se puede concluir que la diversidad de la vida existente en la Tierra depende principalmente de la fotosíntesis. Estas son las referencias bibliográficas en las que me apoyé para realizar la presentación sobre el ciclo del oxígeno. Muchas gracias.